Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Este programa es un esfuerzo de la Maestría por llevarles a ustedes temas de coyuntura, temas ligados a lo que la Maestría desarrolla en su trabajo, temas de políticas públicas, proyectos de desarrollo, los temas que están ligados con la gerencia social. Y cómo no está ligado con la gerencia social la vida en democracia y la posibilidad de tener un Congreso de la República de mayor calidad. Es en ese sentido que hemos decidido que estos programas anteriores al 10 de abril lo armemos, lo tengamos con candidatos al Congreso de la República. Hoy van a estar con nosotros 4 candidatos al Congreso con quien vamos a poder conversar largo y tendido. Se los voy a presentar después de la pausa. Esto es Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, y tal como lo habíamos señalado y anunciado al inicio del programa, hemos querido que los 3 programas antes del 10 de abril, día de las elecciones generales, tengamos invitados que tienen la intención, que desean llegar al Congreso de la República con sus propuestas, con ideas. Hemos tenido invitados que han hablado del tema de género, del tema de educación. Y ahora tenemos a Augusto Rey, candidato al Congreso de la República por el Partido de Acción Popular con el número 11. Yo quiero darle la bienvenida a Augusto y agradecerle muchísimo que nos acompañe. Bienvenido. Hola, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, encantado de estar aquí en IDEPUC, que es además un lugar al cual le tengo mucho aprecio por su trabajo y el aporte que hace a la sociedad. De acuerdo, además IDEPUC nos presta a la Maestría de Gerencia Social este espacio, esta cabina para poder transmitir este programa, así que súper agradecidos con ellos también. Augusto, comencemos. Un día en Fuerza Social, otro día en Acción Popular. ¿Cómo sucede este tránsito? ¿Por qué sucede? En realidad yo nunca he militado en Fuerza Social. Lo que sí he sido es alguien que ha trabajado en el municipio de Lima con un proyecto de ciudad y que respaldó la candidatura de diálogo vecinal, que fue la coalición de 12 agrupaciones políticas, ¿no? Una de ellas a la que yo pertenecía, que es Coherencia Perú, ¿no? Que es más bien una organización de jóvenes. Por supuesto, ¿no? Coherencia, muy conocida. Así es. Y es en este contexto que recibo la invitación de Alfredo Barnechea para acompañarlo como candidato al Congreso en su lista por Lima. Él personalmente te llama, te busca. Así es una invitación de él. Él tiene 3 invitados en la lista, uno de ellos soy yo. Ya. Y es una invitación que recibí la verdad es con mucha alegría, en tanto encuentro coincidencias, tanto con Acción Popular como con Alfredo Barnechea, lo que hace que me sienta muy cómodo en ese espacio. Y hace pues que compartamos una lógica programática, que en política eso es fundamental, ¿no? Uno tiene que estar donde se sienta cómodo, donde se trabajen y donde se pregonen principios y valores con los que uno está totalmente de acuerdo, ¿no? Pero sí me interesa conocer cuál era tu mirada de Acción Popular antes de la llamada de Alfredo Barnechea. ¿Qué era Acción Popular para ti? Acción Popular para mí fue Valentín Paniagua, claro, ¿no? El gobierno de transición, y por lo tanto la percepción que he tenido de Acción Popular ha sido siempre positiva, ¿no? Es como el Muni del fútbol peruano, ¿no? De acuerdo, hasta los colores. Hasta los colores, ¿no? Ese equipo chico, pero el que todo el mundo quiere y reconoce méritos, digamos. Sí, exactamente, ¿no? Es un partido que tiene ya varias décadas de existencia, que ha tenido 3 gobiernos, ¿no? Los 2 de Belaunde y el de Valentín Paniagua. Claro que el de Valentín Paniagua tiene un contexto distinto, y eso hace que siempre haya visto con muy buenos ojos a Acción Popular como un partido además de centro, ¿no? Sí, pues. Es un partido de centro y yo me considero un socialdemócrata en realidad, ¿no? Porque si bien trabajo ciertas agendas que la izquierda ha como monopolizado, levantado, lo cierto es que en términos económicos sí me considero más bien un socialdemócrata, y por lo tanto Acción Popular y Alfredo Barnechea me parece un espacio muy natural para mí en este momento.
Si te consideras un socialdemócrata, ¿por qué el APRA no te es más cercano? ¿Te parece que el APRA es socialdemócrata? Ellos levantan esa bandera, digamos. O en tal caso dicen serlo. Están adscritos a la socialdemocracia internacional, digamos. Dicen muchas cosas, okay, ¿no? Y la verdad es que hoy no queda claro qué cosa es el APRA, ¿no? Claro, una aprista te dirá que existe la doctrina del APRA, ¿no? Y que el APRA es Aya de la Torre. Pero siendo sinceros, eso se aleja mucho de la verdad, ¿no? ¿Dirías como el APRA es una organización criminal? No podría decir una cosa así, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que sí es una organización que está siendo marcada por una fuerte presencia de Alan García, ¿no? Y además, más que hablar de aprismo, habría que hablar de alanismo en este momento, ¿no? Una presencia que le puede haber hecho mucho daño al partido, quizá, ¿no? Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? O sea, la Aya de la Torre como figura histórica, ¿no? Como un intelectual, como un luchador, ¿no? Es otro APRA, ¿no? El APRA de hoy es un APRA que no tiene un norte claro, ¿no? Es un APRA que dice una cosa en elecciones y en campaña y hace otra cuando gobierna. Es un APRA que divide a los ciudadanos entre ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera categoría, una que pregona una lógica del perro al hortelano. Y por lo tanto, no podría decir que eso es una socialdemocracia. De acuerdo. ¿No? Es interesante que lo menciones porque justamente Alfredo Barnechea, si tiene una figura referente en su juventud, en su vida política, es Aya de la Torre, a quien conoció muy joven, en el año 68, luego lo pudo entrevistar después en sus programas de televisión. Aya de la Torre es una de las figuras políticas, sin duda, más importantes de nuestro país. Evidentemente yo no lo conocí, ¿no? Sin embargo, he leído sobre él, lo he leído, lo hemos estudiado. Yo nací en el 84. De forma, claro. ¿No? Entonces, creo que sí, el aprismo de Aya de la Torre, el aprismo que nace como un frente revolucionario, ¿no? Con una lógica además de alcance latinoamericano, ¿no? Y luego que aterriza ya en el Partido Aprista Peruano, no es el APRA de hoy día, ¿no? Y la verdad es que no me atrevería a decir que el APRA es una socialdemocracia en términos concretos. De acuerdo. Dicho esto, vamos a tus propuestas. ¿Qué banderas levantas en esta campaña electoral y quieres llevar al Congreso de la República? Marketing político. Como voy con el número 11 de Acción Popular, llevo 11 propuestas y 11 compromisos. Y trabajo 5 ejes programáticos, digamos, ¿no? El primero de ellos está muy ligado a la educación. Y parto de la premisa de que si uno nace pobre, no debería estar marcado por la pobreza toda la vida. Sin embargo, en el Perú, si naces pobre, es muy probable que mueras pobre. Los índices de movilidad social en el país son de los más bajos de la región. Seguro. ¿No? Y por ello tiene que haber una apuesta clara y contundente por la educación pública de calidad. Y asegurar que la educación privada, hablemos un poco de la educación superior, tanto institutos, escuelas superiores y universidades, no pueden ser una estafa. Y creo que la liberalización del mercado, de los mercados en los 90, y en particular la liberalización de la educación, ha generado que la calidad educativa, particularmente en el sector privado, sea de muy baja calidad. En el Perú existen poco más de 120 universidades privadas que no cumplen requisitos mínimos indispensables para brindar educación de calidad que le permita a los jóvenes profesionales contar con herramientas para competir en el mercado, para trabajar, para producir. Y ahí el Estado ha aplicado un rol, que es el de asegurar que esa educación sea de calidad. Ahora, ¿y por qué lo digo? Porque utilicemos ejemplos concretos, ¿no? Cuando uno compra un celular y está malogrado, lo compra, se lo dan malogrado, existe la posibilidad de ir y cambiarlo, ¿no? En el corto plazo. Probablemente se han demorado, claro, y Movistar nunca lo hacen rápido. Sin embargo, lo puedes cambiar. Y uno se da cuenta que está mal, no funciona bien desde un primer momento. El problema con la educación de baja calidad o mala es que uno no se da cuenta rápido. Uno se da cuenta muy tarde, cuando ya no es competitivo en el mercado, cuando ya no consigue trabajo, cuando no está preparado para ascender. Y ahí el Estado, si es que está otorgando títulos a nombre de la nación, tiene que tener un rol y por lo tanto tiene que haber un sistema de acreditación y licenciamiento sobre el cual no haría ninguna objeción. Y acá un tema, ojo, ¿y esto qué significa? Que desde el Congreso tenemos... Eso es lo que te iba a preguntar, porque coincido en el diagnóstico, pero me preguntaba qué desde el Congreso se puede hacer para atacar justamente eso. Primera medida,
no más conflictos de intereses en la Comisión de Educación del Congreso. Ese es un tema. ¿No? Porque ahí lo que tenemos son congresistas con intereses económicos muy particulares, fundadores y dueños de universidades privadas, que terminan legislando a favor del interés de sus bolsillos y no el interés nacional y de la educación nacional. Y así un reciente embate el congresista Elías por volver. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y por lo tanto en el Congreso se necesitan representantes que hagan frente a este embate de conflictos de intereses de gente que se enriquece con la universidad, con los institutos privados y que quieren evitar que haya una fiscalización, una supervisión mínima indispensable, que creo que es una premisa básica para poder mejorar y reformar nuestra educación superior, ¿no? Muy bien. Eso en el eje educativo. Pero además hablo de 5. Sí. Luego ciudad. ¿No? Yo tengo experiencia municipal, actualmente de hecho soy regidor de Lima, conozco la problemática y sé que muchas de las reformas que se requieren para mejorar la calidad de vida en las ciudades superan largamente las competencias de los alcaldes, ¿no? Hoy el 50% de los peruanos viven en las principales 15 ciudades del país, ¿no? Hoy el Perú es más urbano que rural. Mucho más urbano, mucho más. Y eso va a ir incrementando conforme vayan pasando los años y por lo tanto la necesidad de construir ciudades más amigables, más amables, más justas, más competitivas, no solamente debe recaer en las autoridades locales, sino también en el legislativo, que debe promover leyes en esa lógica, ¿no? Y para Lima traigo 2 propuestas muy concretas. Una de ellas vinculadas a la movilidad urbana, en particular del transporte público, que es la creación de la Autoridad Única de Transporte para una gestión común Lima-Callao. Eso sería fantástico. El 40% de unidades de transporte público que transitan por Lima vienen del Callao, ¿no? Y es evidente que chalacos y limeños interactúan todo el día. Seguro. ¿No? O sea, ¿cuántos limeños estudian? Es una ciudad en continuo, ¿no es cierto? Lo que señalan los urbanistas, el continuo urbano. Así es. ¿No? El Callao colinda, tiene fronteras, digamos, con el Mar de Grau, con el Océano Pacífico y con Lima. Así es. ¿No? Y por lo tanto deberíamos legislar en base a esa realidad, y ya se ha hecho. Es el caso del tren eléctrico. La línea 2 del tren eléctrico llega al Callao precisamente porque es una autoridad autónoma, digamos, única para todo Lima y Callao. Y es lo mismo que tenemos que hacer con el transporte público. Y esto generaría un incentivo adicional, que es despolitizar el problema. Una de las razones por las cuales no se da una solución es porque tanto la autoridad de Lima y la autoridad del Callao chocan. Tienen evidentemente intereses vinculados a su aprobación como autoridades. De esa manera podríamos limar esa aspereza y darle una solución técnica a un problema que exige solución urgente, ¿no? Y la segunda propuesta está vinculada a CEDAPAL. CEDAPAL es la única EPS de saneamiento en todo el país que no está vinculada al municipio sobre el territorio en el que trabaja. Por eso es que propongo una ley para que Lima tenga al menos un sitio en el directorio de CEDAPAL y trabajen de manera coordinada, para evitar, por ejemplo, que cuando Lima falta una pista o construye una vereda, no venga CEDAPAL a los 3 meses y la rompa. Justo este tema de 2 días sin agua de un distrito que se ha convertido en 4 porque Lima y CEDAPAL no conversan. Sí, absolutamente, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver por el bypass del 28 de julio, que no cuenta con expedientes y que ha sido un trabajo de improvisación del alcalde Castañeda. Y claro, ahí hay una descoordinación con CEDAPAL, no tienen ningún tipo de diálogo, no tienen canales de comunicación, son autoridades totalmente autónomas e independientes, lo cual no tiene sentido, porque el agua y el desagüe es un elemento esencial para la calidad de vida en las ciudades. Un ejemplo concreto de ello: cuando se realizan cambios de zonificación, parámetros urbanos o densidades urbanas en la Municipalidad de Lima, no se cuenta con informes o no se cuenta con articulación con CEDAPAL. Eso es increíble. Claro, porque una cosa es que vivan 10.000 personas en una zona a que vivan 100.000. Es lógico. Entonces, el sistema de tuberías tendría que estar preparado para enfrentar un problema como ese. Entonces, ahí llevo 2 proyectos de ley para ciudad muy concretos que buscan soluciones. Ok, Augusto, me quedan 2 minutos. Bueno, me quedan 3 ejes. 3 ejes. Bueno, reforma política. ¿No? Eso quiere decir mejorar el funcionamiento del Congreso de la República. Para ello hago mías las recomendaciones de transparencia, ¿cierto? Primero, reducir el número de asesores de confianza de los congresistas, pero para fortalecer las comisiones de trabajo, que es donde se afinan los proyectos de ley. Y ahí
quienes más asesores especializados que sean electos por concurso de mérito en base a la especialización y profesionalización. De esa manera brindamos calidad al proceso de formulación legislativa. Y lo segundo es una comisión que tiene que existir para realizar la evaluación económica financiera de las normas y evitar que en el Congreso sigan debatiendo leyes que no son aplicables en la realidad porque son más costosas que beneficiosas, el famoso análisis costo-beneficio, ¿no? Pero en los proyectos de ley uno ya incorpora ese ítem. ¿Has leído? Una burla. Por eso, pues, porque generalmente el costo-beneficio termina diciendo este proyecto de ley no irroga ningún gasto al Estado, ¿no? Llegamos al extremo, yo no sé si viste ese proyecto de ley, bueno, la ley que se aprobó cuando se cambió el nombre de un nuevo sol a sol y el análisis económico se reducía a que lo bueno de esta norma es que no irrogará ningún gasto al Estado. Es más, será un ahorro, porque ahora ya no tendrá que utilizar la palabra nuevo. Bueno, en fin, entonces, el análisis económico trasciende a ello, sino que tiene que ver, por ejemplo, con los paquetazos ambientales, tiene que ver con el costo-beneficio social. ¿No? Luego estamos hablando... que me quedan 30 segundos. Estamos hablando también de medio ambiente, eso quiere decir fortalecimiento de la OEFA, revisión de los estudios de impacto ambiental para que no sean un saludo a la bandera, y, por ejemplo, la protección de las cabeceras de cuenca, las playas, los ecosistemas, que son espacios naturales esenciales. Y por último, lucha frontal contra la corrupción. Eso es importante. Prohibición de la puerta giratoria, eso quiere decir funcionarios públicos que saltan de un cargo importante de alto nivel en el Estado a empresas del mismo sector para... puede ser como un premio por algún favor que han realizado o con información privilegiada, generando competencia de los directorios ahí. Pero tiene que ser, pues, prohibición de puertas giratorias y los delitos de corrupción no pueden prescribir. Esos son dos temas esenciales. Varias agrupaciones y varios congresistas. Ojalá. Bueno, ojalá la Augusto, sacar. El tiempo voló, pero así es la radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y mucha suerte. No, gracias, pero más bien invito a quienes nos están escuchando a confiar en nuestras propuestas. Me ofrezco a ser su representante y por lo tanto marcar 2 veces la lámpara de Acción Popular y Alfredo Barnechea y escribir el número 11. Soy Augusto Rey y me ofrezco a ser tu representante en el Congreso. Augusto Rey ha estado con nosotros, candidato al Congreso de la República por Acción Popular con el número 11. Veremos qué dicen los ciudadanos. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Seguimos conversando con candidatos al Congreso de la República aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña la congresista Cecilia Tait, que va con el número 22 al Congreso de la República. Cecilia, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. A ti, Carlos, gracias por permitirme y transmitir a tus oyentes todas mis propuestas. Hola, Pancho. Nos acompaña también Pancho Medina, que tiene el número 30, ambos candidatos al Congreso por Peruanos por el Cambio. Pancho Medina, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad y poder hablar con tus seguidores. Encantado de tenerlos aquí. Cecilia, comenzamos contigo. ¿Por qué quieres volver al Congreso de la República? Yo pensé que te habías aburrido mucho. No. Difícil aburrirme pues con mi grupo Alon, independiente, pero creo que es importante que el ciudadano tenga una voz fuerte, que sea capaz de separar los intereses personales con los intereses realmente del pueblo. Y hay que darle pendientes importantes, Carlos. Yo saqué la ley que es la 30012 para que cuando tu familiar tenga una enfermedad terminal y ya se tenga que despedir de este mundo, te puedas ir a despedir a tu familiar, a tu esposo, a tu hijo, a tu hermana con licencia pagada. Así es. No se debe haber. Hasta ahora no sale el reglamento y todos los días, Carlos, las personas se despiden muchas veces sin estar al lado de su familiar. Tenemos mi sueño, Carlos, desde que tú me conoces, desde que me dio el cáncer, desde que yo soy una sobreviviente, desde que tengo muchas socias que me están escuchando y socios, sueño que cuando mi candidato sea presidente o el candidato que la población desee, entregue mamografía, examen de próstata gratis.
porque esa es la manera de prevenir a partir de los 50 años, que corres un alto riesgo de contraer esa enfermedad terrible. También tenemos pendiente el tema del fondo de las AFP, donde cuando te diagnostica una enfermedad terrible y sabes que te vas a morir, lamentablemente es duro decir eso, tú puedes retirar tu fondo y se lo entregas a tus hijos, te vas de viaje o lo uses para seguir teniendo calidad de vida. Pero tu fondo lo tienes que usar cuando estás vivo, no cuando ya te estás muriendo, como decía en el tema. Entonces se pueden enumerar un montón de cosas que han quedado pendientes, pero quiero ser la representante del ciudadano que vaya y diga, quisiera continuar escuchando a la TAID. Fantástico. Cecilia Taid va con el número 22 de Peruanos por el Cambio. Pancho Medina, ¿cuáles son tus banderas en el Congreso? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, como saben, yo soy el nuevo, soy invitado a un grupo que para mí es espectacular, que es el de Pedro Pablo y todo el equipo. Nos tuvieron la suerte de conocer además gente importantísima como Cecilia, que es una mujer luchadora, y que es espectacular poder trabajar junto a ella. Yo en principio soy psicólogo, Carlos, y mi especialización es comunicaciones de atención al usuario. Yo tuve la oportunidad de trabajar más de 10 años en instituciones del Estado, entre ellas el RENIEC. A mí en el año 2002 me encargaron el RENIEC, que tenía en ese momento 42% de confianza en la población y las peores colas y los peores trámites que podamos imaginar, y me encomendaron que eso tenía que solucionarlo. Era difícil, ahora viendo en retrospectiva, en realidad no fue tan difícil, pero en ese momento era complicado el tema, y teníamos colas inacabables. Mi propuesta va justamente basada en esa experiencia. Nosotros tuve la oportunidad de trabajar en el RENIEC, bajamos a donde la gente estaba haciendo la cola y le preguntamos qué venían a hacer en esas colas inacabables. ¿Ya? Nos decían, venimos a ver dónde se hace el trámite, ¿cómo lo hago? Entonces, como comprenderás, lo que hicimos es generar herramientas como líneas de atención telefónica y las colas. A las 3 semanas teníamos más de 2.500 llamadas, Carlos. Las colas se redujeron y esa reducción nos permitió canalizarnos y mejorar los procesos. 5 años después, el RENIEC era la institución de mayor confianza en el país, con más de 80% de aprobación según su apoyo. Entonces, soy un convencido de que se puede trabajar eliminando las colas, y además es importante decirlo a tus seguidores, Carlos. Mucha gente me pregunta por qué tienen tan malas instituciones públicas. Entonces yo les digo, creo que hay 2 razones fundamentales, son varias. Pero una es, primero, que son monopólicas, que no tienen competencia. Claro. Entonces parece que no les interesa darle una buena atención al cliente, a la diferencia de un banco o un supermercado que se esfuerza por fidelizar. Pero la más dramática, la más complicada, es porque lamentablemente las colas y los trámites engorrosos son el caldo de cultivo perfecto, Carlos, para que aparezcan los tramitadores, las coimas y las mafias. Así es. Y esas mafias están incluidas con funcionarios corruptos que están muchas veces metidos ahí. Te lo digo porque cuando yo hice el trabajo en RENIEC, a mí me amenazaron telefónicamente, por correo, porque estábamos tocando la mano. Pero se puede hacer, soy un convencido. ¿Cómo? Generando desde el Congreso sanciones y controles reales. Y haciendo una cosa que es simple, Carlos, fortaleciendo una institución pública que ya existe, pero es una oficina pequeñita dentro de la PCM, que se llama la Secretaría de Gestión Pública. En otros países es un fiscalizador, una institución preocupada porque el ciudadano sea bien atendido. Acá no se da nada, hay que fortalecerla. Y yo he tenido la oportunidad, aparte de ser coordinador parlamentario, aunque el año pasado me encargaron un tema importantísimo, que era solucionar el tema del caos, el tráfico y la lejanía para votar que se generaba en las elecciones. Como recordamos, cada esta elección es un tráfico, un caos total. Claro. Solo bastaba con solucionar un tema, Carlos, que se había tratado en muchos años desde que no se había hecho, que el RENIEC le pase a la OMPE el padrón electoral, no con el distrito, sino con la dirección. Claro. Y no se podía. Coordinando con todas las bancadas lo hicimos, y este año, a inicios de año, se aprobó. Y en estas elecciones, gracias a ese esfuerzo que me comentaron y que pude lograr, vamos a poder votar cerca de nuestras casas y familias, porque vamos a poner a todos juntos ahí. Sí, Pancho, sí, fui uno de los que se apuntó, y afortunadamente mi dirección ha cambiado y ahora voto a 5 cuadras de mi casa. Pregunta para los dos. Cecilia, comienzo contigo. ¿Por qué confiar en PPK? Bueno, yo te dije anteriormente el tema de las propuestas pendientes,
y lo que ahora propone PPK, y es una nueva tarea que me ha dado, y es por eso que estamos trabajando en equipo, y por qué justamente con Pancho, que lleva el número 30. El problema tan grave que afrontan los pacientes son las colas. Y con Pancho tenemos un planteamiento muy serio cómo evitar esas colas en los hospitales, cómo llegar a lograr una buena infraestructura y equipamiento del hospital de la policía. Los derechohabientes no reciben la atención adecuada, y la nueva tarea que me han dado es sacar adelante el tema del deporte. Entonces voy a recorrer todo a nivel nacional para crear el deporte de barrio, que funcione en las canchas. Y yo sé que estarán pensando sus oyentes, pero ellas no pueden generar ninguna ley que robe gastos, ciertamente. La tarea es la siguiente: recorrer en mi semana de representación, si salgo reelegida con el número 22, espero que voten por nosotros, y 30, para darle el informe respectivo al Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo quién va a ser? PPK. ¿Y quién va a dar el dinero? El MES, dando y pidiendo y ordenando PPK para que se pueda cumplir, ¿no? Y seguir trabajando en el tema de mayor dinero, no solamente al Plan Esperanza, que hay que reconocer, uno tiene que ser justo. Ese Plan Esperanza que le di de idea al presidente y que está funcionando bastante bien, falta un impulso mayor. Así es. Y recordarle a la ciudadanía, y tenemos muy claro eso Pancho y yo, que en el Congreso nosotros vamos a ser una minoría y vamos a tener que trabajar con una bancada que va a ser fuerte. Sabemos quién es, Fuerza Popular. Así que yo recomiendo a todos los candidatos que dicen que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, si no nos unimos, una vez que termina la campaña y salgan los que tengan que salir reelegidos, a tratar de sacar las leyes adecuadas, de nada va a servir todas esas grandes propuestas que la mayoría de candidatos están lanzando si no nos unimos dentro del Congreso, Carlos. Claro, y tú además conoces el Congreso y sabes lo que significa negociar, convencer al otro, intentar sacar proyectos adelante. Pancho, ¿y tú por qué confías tanto en PPK? A ver, lo voy a decir desde el punto de vista, yo te he dicho que soy psicólogo, y te lo voy a dar desde un punto de vista que tengo absolutamente claro. Yo a Pedro Pablo lo conocí hace poco, fui invitado. Tuve la oportunidad de conversar al comienzo de la campaña con él. Es un tipo espectacular, realmente es un agrado poder conversar con él. Yo te lo pongo desde un tema que yo manejaba en la psicología, que es la pirámide del Maslow. Nosotros tenemos siempre motivaciones, necesidades. Pero Pablo es un tipo que ha logrado mucho en su vida. Profesionalmente, ha desarrollado mucho, tiene muchas capacidades. Familiarmente, él adora a su familia, tiene una familia cohesionada. Entonces yo veo en Pedro Pablo, y no lo veo en los más candidatos, Carlos, veo su visión hacia llegar a la presidencia del Perú, es una visión de autorrealización, de poder dejar un legado. Yo volteo hacia los demás candidatos y no veo eso. Yo soy honesto, es una persona que ha hecho tan bien las cosas en su vida, tiene tantas capacidades, que el respeto que le tengo y la confianza que tengo realmente es absoluta, y creo que hacia eso vamos, y creo que el impulso que le da a todo este tipo de profesionales, hemos querido armar todo un programa de gobierno que además está siendo reconocido por las demás instituciones, por otras instituciones, el Instituto de Enfermedad y varias, como el más viable, no solamente el mejor, sino el más viable y el mejor evaluado. Nos marca muy claro que la pauta es esta. Nosotros estamos viendo seguros hacia un cambio, y creo que es el momento. De acuerdo. De acuerdo. Cecilia Taid, Pancho Medina. Sí, por favor. Yo he trabajado 5 años sola en el Congreso, con una bancada grande que me ha apoyado. En ningún momento de estos 5 años, Carlos, y además tú sabes que mi sueño es ser presidenta de la República, y me estoy preparando a ello. No soy una improvisada que de la noche a la mañana me lanzo a ser candidata y hablo del tema de salud como si yo en 5 años haya pisado la Comisión de Salud. Y estoy hablando de la señora Verónica Mendoza, titular de la Comisión de Salud. Nunca le he visto pasar, nunca me ha presentado un apoyo, nunca ha dado una muestra de interés para los pacientes que se matan haciendo colas, no reciben las medicinas. Para mí es una burla, y el único que ha trabajado en un planteamiento serio realmente es PPK. Yo tengo el número 22,
y me preguntan, ¿pero por qué no te dieron el 1, el 2? No es un tema de número, Carlos, es un tema de propuesta. El hábito no hace al monje. Y es por eso que yo, a través de tu programa, pido el voto de confianza, no solamente para el PPK, no solamente para el 30, no solamente para el 22, el voto de confianza que todos los peruanos necesitamos, porque necesitamos un hombre de experiencia, porque necesitamos no en falsas promesas, Carlos, sino en lo que se puede cumplir en el tiempo que nos dure el mandato. Sí, bueno. De acuerdo. Cecilia Taí, nuestra zurda de oro con el número 22, y Pancho Medina con el número 30 son candidatos al Congreso de la República por Peruanos por el Cambio. Un abrazo y mucha suerte en la campaña. Un abrazo, colega, un besito. Chao, nos vemos. Cuídense. De acuerdo. Hasta luego. Hemos estado con Cecilia Taíti y con Pancho Medina conversando en torno a sus propuestas al Congreso de la República. Muy interesante lo que han planteado, porque han hablado de esta cosa que parece olvidada, pero que es fundamental, que es la aproximación al ciudadano. ¿Qué necesita el ciudadano? Vamos a la pausa y seguimos con más en este programa especial dedicado a las elecciones. Seguimos hablando de las elecciones y seguimos hablando de candidatos al Congreso de la República, de planes de gobierno y todo lo que tiene que ver con lo que será, esperamos, la fiesta de la democracia el día 10 de abril. Tenemos ahora como invitada a una docente de la maestría en gerencia social, profesora, coordinadora, una persona a la que yo respeto y quiero mucho, creo que su trabajo es valiosísimo, que tiene una mirada sobre la educación muy interesante, apasionada, lo cual hace que su relato siempre sea muy vívido y muy agradable de compartirlo. Teresa Tovar está con nosotros, yo quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté con nosotros esta tarde. Bienvenida. Un gusto, gracias, Carlos. Gracias, Teresa, por estar aquí. Bueno, primero, ¿cómo te encuentras con el Frente Amplio, ahora que estás trabajando con ellos en el plan de gobierno ligado a los temas de educación, que es tu área? Bueno, como tú sabes, yo siempre vengo trabajando los temas de educación, y no solamente trabajando, sino también, de alguna manera, discutiendo lo que para mí es una perspectiva que hay que construir, ¿no? Progresiva en educación, de cambio, de transformación, de mejora. Y eso lo vuelco en mis artículos, ¿no? Entonces, en mi postura, digamos, frente a la educación, porque yo tengo una postura al margen del Frente Amplio, lo que sea, lo que tiene que hacerse en educación, yo siempre me sentí bastante más cercana, identificada con muchas de las cosas que el Frente Amplio ha venido planteando. Entonces tuve la ocasión de opinar sobre su plan de gobierno. ¿En un evento? No, me enviaron un documento para que yo opine para que como experto. Okay. Yo opiné, esto está bien, esto está mal, esto se puede mejorar, etcétera, y me convocaron a formar parte, ¿no?, a partir de eso, del equipo de educación, y a ser vocera en educación, ¿no? ¿Te entusiasmó la idea? La verdad es que yo no lo había pensado, o sea, no había pensado ser vocera, no estaba en mis planes. Ajá. Aportar en el plan, obviamente que sí me pareció bien, coherente con lo que yo, o sea, siempre hay que aportar, ¿no? Pero dije, bueno, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no puedo ser, si puedo ayudar a una perspectiva con la cual yo encuentro muchas coincidencias personales, ¿no? En términos de lo que se está planteando, ¿no? Entonces yo acepté, y entonces ya estoy ahora involucrada plenamente en el equipo, ¿no? De acuerdo. Que es como un equipo como de 60, 70 personas que conformamos el equipo del plan de gobierno, bastante grande, sobre los diversos temas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿quién más está? ¿En educación? Sí, o en educación. Está Manuel Higuiñiz. Ah, bueno, también es una referencia. Sí, es una referencia. Está Severo Cuba, que es una persona que trabaja en Tarea, que trabajó en el ministerio. En la gestión de Sala estuvo a cargo de la parte docente. Después está Yolanda Rojo, que actualmente trabaja en UNICEF. Es una especialista también joven, más de, porque digamos... Más junior, digamos. Más junior, pero muy buena. Está Arturo Miranda, algunos miembros del Foro Educativo están, ¿no? Mestolano. Pues hay un par de 2 o 3 personas jóvenes que se han incorporado. Hay algunos que se acercan. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Se sienten con ganas de participar. Y a todos se acoge. Claro. O sea, no hay decir tú sí, tú no, digamos, normalmente quienes se acercan terminan siendo acogidos. Lo que pasa es que la velocidad del tiempo político es enorme. Impresionante, claro. Es impresionante. Entonces,
Ya simplemente ahorita estamos esperando que llegue el 10 de abril, ojalá fuera mañana. y poder, digamos, respirar hondo y decir, bueno, ahora que trabajamos, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo seguimos trabajando? Sí. ¿Cómo se organiza la información? ¿Cómo la sistematizan? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Quién las organiza y las ordena en un plan? Bueno, lo hemos hecho en conjunto. Equipo, sí, ¿no? Hemos discutido cuáles serían los 3, 4 temas prioritarios y finalmente salieron 8, ¿no? Que es lo que están en el plan del Frente Amplio. ¿La candidata participó de estas conversaciones? En parte sí, porque nosotros le alcanzamos las 3 o 4 ideas primeras y ella incluso ya las asumió y yo en sus exposiciones se refiere a ellas. Por ejemplo, lo que es todo lo que es una escuela de calidad, lo que significa escuela para todos, educación pública, fuertemente planteada, solo por ella y por Barnechea que dice educación pública. Así Nadie dice educación pública, todo el mundo dice educación, pero no es lo mismo que educación pública. ¿No? Luego maestros. Pero detente un ratito, Teresa, detente un ratito porque ahorita vamos a desmenuzar ese plan. Pero lo que quería mencionarte es que me parece interesante que la candidata, digamos, no vaya con un discurso propio, sino que asuma lo que su equipo de gobierno le trabaja, digamos. Claro. Y la idea fundamental del plan es justicia educativa, es decir, evitar que la educación sea un recurso de estafa, Entiendo. Que sea un abuso y que sea una educación para todos. Y eso sí lo tiene clarísimo y ella ha empatado, digamos, con este plan. Y porque además empata porque todo el plan de gobierno de Verónica va a basta de abusos, ¿no? Basta de no al abuso, justicia en todos los planos, ¿no? De acuerdo. Entonces eso está marcando también el plan de educación. Bien, vamos a ello. Primer punto de los 8. Ya, el primer punto son escuelas buenas. Escuelas buenas, de calidad. Claro. ¿Qué significa? Pero escuelas públicas buenas. ¿No? Escuelas buenas, pero con énfasis en la educación pública, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido, digamos, la famosa privatización silenciosa de la cual debes haber hablado con muchas personas en esos tiempos, por la cual el 30% de la educación es privada a nivel nacional y el 50% a nivel de Lima, ¿no? No es porque, digamos, la gente se haya ido, digamos, buscando una opción mejor frente a una más mejor, digamos, sino porque la educación pública ha sido abandonada, precarizada. O sea, una educación pública con locales que se caen, con maestros mal pagados, con poca, escasa innovación, con huelgas, con un montón de cosas. Entonces la gente popular, que normalmente tenía acceso a una educación pública más o menos razonable en el siglo pasado, una educación pública de cierta calidad, que le permitía continuar su itinerario educativo normal, ingresar a una universidad, etcétera, ya no cree en la educación pública y se va a una privada, ¿no? Pero no necesariamente de buena calidad, ¿no? Se va Hay a un discurso único también que nos dice que lo privado es mejor cuando eso es muy relativo, ¿no es cierto? En el caso de educación se ha comprobado con la evaluación social que no es cierto. ¿No? Porque los alumnos de colegios públicos están rindiendo igual o mejor, incluso en matemáticas, ¿no? Que los colegios privados. Claro, hablando de colegios privados, más allá de la élite de la escuela privada, digamos. Así es, de eso es imposible. Eso es imposible, ¿no? Pero digamos, eso es un mito. Entonces la gente de estratos populares se ha ido a la educación pública privada de mala calidad, ¿no? Entiendo. Y entonces están entre Guatemala y Guatepeor, es decir, una educación precarizada y una educación privada de mala calidad. Entonces no se les está ofreciendo a las personas en general, las que no pueden pagar un Newton o marcan, no se les está ofreciendo la oportunidad de ejercer el derecho a la educación, o sea, de tener un acceso a una educación de calidad. Entonces nosotros pensamos que eso es obligación del Estado, así como la salud, como el agua, etcétera, son cosas que el Estado tiene que ofrecer a aquellas mayorías, que son las mayorías, digamos, de los 8 millones de estudiantes de la básica, digamos, pues deben ser unos 6 o 7 que digamos, no pueden pagarse una educación privada de alta calidad. Entonces esos 6 o 7 tienen que poder tener la opción de una educación pública de calidad. Entiendo. Esa es la primera reivindicación. Entonces luego decimos, bueno, ¿qué significa esa educación pública de calidad, ¿no? Entonces significa tanto cosas materiales como cosas de contenido fundamental, ¿no? En cuanto a la cuestión material, significa obviamente infraestructura, ¿no?
infraestructura, porque obviamente se están cayendo las escuelas, ¿no? Hay un atraso tremendo, ¿no? Luego significa alimentación y salud, que ya se había venido intentando hacer con Cualiguarma, ¿no? Obviamente intersectorial, y eso hay que reforzarlo. Okay. Se está planteando, estamos recogiendo el tema de la jornada completa para secundaria, pero con almuerzo. Obliga a un almuerzo, porque claro. Las familias pobres no tienen. No lo pueden sostener. Ya, pero esa es la parte material, ¿no? Aparte de eso, que además lo planteamos como derecho universal, y no como condicionamiento, como lo está planteando Keiko. Okay. Keiko lo plantea como un claro. añadido a juntos, claro. ¿no? O sea, si vienes, ¿no? Si te doy la ayuda, te doy los 200 soles, si es que, y la mochila más, si es que tú eres, ¿no? No, acá se trata de un derecho universal. Derecho, por supuesto. ¿No? Un derecho universal. ¿Eso es la educación, claro, Teresa? Eso es la educación, pero no es una dádiva. Pues, okay. Que tú repartes totalmente de acuerdo. A favor de votos, ¿no? Además de eso, obviamente, la innovación dentro, ¿no? La innovación educativa, el incentivo al maestro que innova, el desarrollo, la diversificación curricular muy de acuerdo a la cultura. Interesante. ¿No? Y a las necesidades y recursos de las regiones, el desarrollo productivo, cultural, social, íntegro de las regiones, y eso es muy reivindicado por Verónica Mendoza, ¿no? Que en general toda la propuesta se hace con la gente. Entiendo. Y con las regiones, Entiendo. para el país. No podemos hacer las cosas desde un escritorio, sino por supuesto. Tenemos que diversificar y abrir y trabajar de la mano con los gobiernos regionales, que tienen las direcciones regionales de educación a su cargo, además. Y lo otro es recuperar todo lo que es las transversales que apuntan a la equidad, o sea, todo lo que es equidad de género, discapacidad, interculturalidad, ningún tipo de discriminación. La escuela tiene que volver a ser aquello que es un espacio público de encuentro de las diversidades, donde todos los niños y niñas aprenden a ser iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros privilegiamos esa educación pública fuertemente. Entonces, esa es la primera gran medida. De acuerdo. La segunda son los maestros, porque en realidad de esa escuela el principal recurso son los maestros. Los maestros, por supuesto. ¿No? Y los maestros, partiendo de una afirmación fuerte, y es decir, que la precariedad de la situación docente llega a un límite. O sea, no es posible conseguir esa escuela con el maestro como está, ¿no? Entonces, que requiere ser revertida, y eso implica en primer lugar, el piso salarial de la carrera. Okay. ¿No? Manteniendo la meritocracia y el... Sí, claro, la carrera tú la mantienes, pero partes no de acá, sino partes de un... No partes del suelo, sino de un piso mayor. Claro, nosotros estamos planteando 2.600 soles, que es prácticamente duplicar la como base. Punto de partida. Como punto de partida. O sea, un maestro... Hay que aumentar PBI en educación de todas maneras. Sí, claro, sí, eso, y después te voy a decir de dónde sacamos los recursos, esa es la pregunta inmediata, que sigue, y es justa. De acuerdo. ¿No? 2.600 soles de piso de carrera. Un maestro que sale por primera vez y va a trabajar por primera vez y está en la primera escalafón, grado, no me acuerdo cómo se llama, de la carrera, gana 2.600 soles en lugar de 1.300. De acuerdo. Entonces, con eso vuelves la carrera más atractiva, y luego vienen todas las, ¿no? También planteamos la posibilidad de disminuir el número de escalas, porque en primer lugar que las 6, 7 y 8 prácticamente no están funcionando. Porque, claro, los concursos que se están abriendo son para las 3, 2, 3, 4 y 5, claro. ¿no? Entonces es muy larga, y entonces nadie llega al piso máximo. Entiendo. Y al haber tantas, la diferencia salarial entre una y otra no es tan significativa, digamos. Claro, ¿no? es significativa, pero podría ser mejor y más realista, ¿no? Pero eso son cosas menores. Lo importante es que el maestro comenzaría a ganar 2.600 soles y podría llegar en un plazo más o menos razonable a la escala máxima, que podría ser las 5 o las 6, hay que discutirlo, ¿no? ¿no? Interesa para un joven que sale de la universidad y está trabajando por primera vez, 2.600 soles y es soltero, claro, digamos. Ya, es atractivo. Es atractivo. Pero 1.300 no era. No hay forma, claro. No. Entonces, y si tú puedes llegar a ganar unos 6.000 soles, es atractivo. Es atractivo. Si lo puedes llegar a ganar, porque al tener 8 escalas, pues lo llegas a ganar cuando ya tienes 70 años, ya no tiene sentido. Claro. En cambio, si son 5 escalas, de repente pues a los 50 ya estás en la quinta escala, estás ganando 6.000 soles, tienes tu familia, entonces se convierte Estoy totalmente de acuerdo en la revaloración real, ¿no? Y es interesante porque justo les escuchaba, solamente habían planteado aumento docente en términos partidos, porque estaba analizando Verónica y Toledo, que Toledo ya está fuera del escenario de los que pasan la valla. Pero hace 2 días escuché que PPK ha ofrecido 2.000 soles. Mira. No está en su plan, pero lo está ofreciendo porque ha sentido que tiene que ofrecer algo.
así como ofreció 850 soles de aumento del salario mínimo, ya se lo malograron. Ollanta se la quita. Pero nosotros sí lo hemos planteado desde el principio. De acuerdo. ¿no? Y luego el nombramiento de todos los docentes en plazas orgánicas, pero de manera progresiva, Sí, porque actualmente hay uno de cada 3 o 4 docentes es contratado. Y el número de contratados tiende a aumentar. Porque si el salario base del docente es 1.300 soles, para el contratado es 1.200 y además no tiene ningún beneficio. No sé, claro. Entonces, además no hace escuela, porque va, dicta y se va. Quien dicta cuántas plazas tienen que hacerse contratados no es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de Economía, que amarra el macho. Y entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor te arreglas con esto y pon más contratados porque me cuesta menos. Claro, cuesta claro, menos, ¿no? Entonces es un absurdo que si tú estás apostando por una carrera magisterial, hagas crecer el número contratado. Lo que tienes que hacer es nombrar a más maestros progresivamente. De acuerdo. ¿No? Eso es la otra cosa. La tercera es formación docente. De eso tenemos que hablar después de la pausa. No se te ocurra irte. Quédate con nosotros para seguir conversando. Estamos con Teresa Tovar, profesora de la maestría en gerencia social, educadora y ahora parte del equipo del Frente Amplio en temas de educación. Venimos en un instante. Continuamos ya, en espacio de gestión. El tema docente. El tema docente tiene también un asunto fundamental, que es la formación de los docentes, ¿no? Porque obviamente... Desde su origen, desde la base. Claro, la formación inicial y continua, ¿no? La formación inicial es un asunto que no se ha tomado en cuenta todavía en las últimas reformas, no se ha emprendido la reforma de la formación docente. O sea, no se ha atacado la calidad de los institutos, lo que ofrecen las facultades de educación. Y recién con la ley universitaria y la ley de institutos se podría en primer lugar poner coto a este asunto que también ha sido motivo de estafa, ¿no? Los docentes, por supuesto, a los chicos que querían ser docentes les han cobrado, les han dado un título que no sirve para nada y una formación que no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, tienes que cortar eso, pero al mismo tiempo tienes que mejorar la formación, o sea, reeditar, pocos institutos en todo el país, bien distribuidos, facultades de educación acreditadas y todo esto, para tener en el futuro nuevas generaciones de docentes, que además van a ver más atractiva, ¿no? la carrera magisterial. Eso te iba a decir, porque está enlazado. Si se ve más atractiva la carrera, hay más chicos interesados y chicas, hay una dinámica y movilización interna de gente que va buscando ciudades donde haya facultades o institutos de calidad. Además queremos elevar el número, el puntaje para poder ingresar a la carrera magisterial, que ahorita es bajo. O sea, ¿es bajo? Claro, o sea, ingresan a ser docente quienes no alcanzaron a ser abogados. Pero tú sabes que en muchos países es así, en España también lo era con la selectividad. Sí, pues, pero ahora, por ejemplo, en Ecuador no han cambiado. Y en Finlandia, para ser docente necesitas un puntaje alto. Entonces, si tú aumentas la exigencia, eso hay que discutirlo a cuánto lo aumentas, pero por lo menos lo pones a la par de ser un sociólogo, un psicólogo. Porque si lo pones muy alto, lo que puede pasar es que no cubres plazas. Le pones una exigencia, entonces ya es interesante, tengo que sacar tanto puntaje, conseguir la vacante de docente, y tengo una perspectiva de movilidad social. Entonces todo eso amarrado, ¿no? Y bueno, lo último que planteamos es que todo cambio educativo tiene que ser conversado de la mejor manera posible y consensuado con los propios docentes, ¿no? O sea, ¿por qué eso es tan importante de entender, Teresa? No sé por qué no lo entiende, mejor dicho, porque incluso desde la reforma de Velasco nunca ha habido esta empatía suficiente, de manera suficiente, ¿no? Entonces los cambios se han decidido más bien con enfrentamiento hacia los docentes, ¿no? Obviamente que no es fácil, porque los docentes también es un gremio duro, además. Hay un gremio duro, ¿no? Pero ahora hay un gremio cada vez más permeable, más permeable, ¿no? O sea, yo creo que este gremio está de acuerdo con la carrera ya magisterial, ¿no? Está de acuerdo siempre y cuando tú le eleves el salario, siempre y cuando nombres algo, que su reivindicación fuerte es el nombramiento, que no haya esta inestabilidad, ¿no? espantosa y digamos precarización, que es casi como los pulpines los maestros pulpines son los contratados, ¿no? Entonces, si tú haces eso, yo creo que es posible llegar a un consenso, y un consenso sería fundamental con los maestros. Porque podrías tú hacer viable la reforma. Entonces creo que tiene que caminarse hacia eso, que implica negociación, conversación, etcétera. Ese es el segundo gran punto fuerte. Tercero, cerrar brechas.
nuestro país sigue siendo desigual. Absolutamente. Absolutamente en todos los tipos, pues digamos, para coger la más grande, rural-urbana. En la última evaluación censal se hace evidente que si bien hemos mejorado en los aprendizajes, ¿no? en el promedio, ¿no? Tenemos 50%, 49% de niños. Se han subido 6 puntos desde el 2014, sí, sobre todo en comprensión lectora se ha mejorado. En el ámbito rural solamente son 18%. Pues. Entonces la diferencia es enorme, y no solamente es grande, sino que la diferencia, la brecha ha ido aumentando. O sea, la diferencia entre un niño rural y un niño urbano que aprende es mucho más grande seguro, hoy que hace 7 años. Pero Teresa, si me permites, pero el páramo de lo que ocurre en secundaria, tanto en espantoso. Ciudad como en rural, es no tiene nombre, digamos. No solo en primaria, secundaria ha sido una cosa espantosa. Increíble. Y esos chicos de secundaria, se supone que como ya tienes historia de evaluación censal, entonces ya pasaron por la evaluación censal, ¿no? Y sin embargo llegaron a secundaria y retrocedieron, ¿no? Lo que significa también que en general el sistema educativo como está tiene que ser reformulado, tiene que ser cambiado, porque no es una escuela que te estimule, que te abra, hostil, ¿no? Es un clima hostil, sobrevigilante, rígido, homogeneizante, masificado, ¿no? Autoritario, ¿no? Entonces, y en secundaria, pues los chicos necesitan explorar qué saberes tienen. No es una escuela que mire las inteligencias múltiples, que busque la innovación, que mire qué pasa, que valore los saberes de cada región. Nada de eso. O sea, la innovación no ha permeado la escuela pública. Incluso está permeando las escuelas privadas de alto, ¿no? Tú mira, pues el colegio de León Trate, me parece una maravilla. Yo quisiera que todos los colegios públicos fueran así, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no podemos renovar la escuela pública también así, ¿no? Y por lo tanto necesitas también revalorar el rol docente, que no debe ser un adiestrador de pruebas, ¿no? Que ahorita es un adiestrador de pruebas en 2 asignaturas, ni siquiera en todas. Entiendo. Sino que siendo una carrera valorada, con alto puntaje, bien remunerada, entonces también probablemente va a incentivar que sea un maestro innovador, ¿no? Entiendo. Ahora esto implicaría entonces, el cierre de la brecha rural urbana como meta. O sea, tú te propones, no solamente dices quiero pasar de elevar a 80% el logro de aprendizaje promedio, no, yo quiero cerrar la brecha rural urbana. También obviamente te he dicho la rural urbana, pero también hay la bilingüe, ¿no? Que ahorita se está empezando, la intercultural bilingüe, que se mide ahora en 4º grado, ¿no? Donde se han hecho esfuerzos interesantes, ¿no, Teresa? Sí, se han hecho esfuerzos muy interesantes y a contracorriente. ¿No? Sí, señor. Porque la Dirección de Educación Bilingüe y Intercultural, digamos que ha sobrevivido por obra y gracia de no sé de quién, pero felizmente ha sobrevivido, porque otras direcciones que atienden otras brechas han sido diluidas. Es verdad. La otra brecha es obviamente la de género, ¿no? Que ya no es una brecha de acceso, es una brecha de permanencia y culminación en el caso de la secundaria de las niñas, y es una brecha de contenidos, de discriminación fuertes en toda la escuela. Es decir, si no educas a los niños en igualdad con las niñas, va a seguir habiendo violencia, etcétera. No podemos quejar, no podemos decir porque hay tanto feminicidio, no sale por arte de magia, ¿no? Se cultiva en la familia y la escuela no dice nada. Dice, ¿no? Como Poncio Pilatos, yo no sé nada, no tiene nada que ver con lo mío, yo me ocupo de si aprenden matemática o lenguaje. Entonces, sigues cultivando eso, ¿no? ¿Es muy grande la diferencia de hombres frente a mujeres que terminan la secundaria? ¿Qué porcentaje es? Sí, mira, más o menos en promedio, frente a hombres y mujeres son 85 sobre 100. 85 mujeres por cada 100. Pero si tú lo desagregas a nivel rural, encuentras zonas, por ejemplo, como Huancavelica, donde 56 niñas por cada 100 niños. No te creo, solo la mitad. Sí, entonces tienes que ver, el país no es un promedio. Es un país homogéneo. Es un país, entonces no podemos mirarlo como promedio. Entonces tenemos que mirar eso y y nosotros, yo en lo particular que he venido trabajando también el tema género con la red de la niña rural. Hemos hecho eventos con las propias niñas, casi todas de secundaria, y nos cuentan cosas increíbles de las cosas que les pasan, ¿no? Desde violaciones, abusos constantes, sobrecarga doméstica, ¿no? Y hay un video y un informe muy interesante de UNICEF sobre el tema, ¿no? La Escuela del Silencio. Así es, ¿no? Lo he visto. Yo creo que lo grafica tremendo. Bastante. Entonces creo que eso en género tiene que ser abordado ya, y eso incluye obviamente educación sexual.
¿no? Seguro. ¿No? Que además seguro. van de la mano con el impactarías asunto, en que puedan terminar las chicas su secundaria si es que no quedan embarazadas, por claro, ejemplo. ¿no? Y implica otra vez la ruptura esta con la famosa tutela y subordinación a la iglesia. De acuerdo. Por favor, la de acuerdo. es laica, ¿no? Ahora, lo que me parece interesante de todo lo que me has planteado hasta ahora es que va todo como concatenado, ¿no? Nada está suelto. No es suelto. Tiene que ser concatenado porque no podemos cambiar la educación sin cambiar la producción, la propuesta productiva de Frente Amplio implica pues reactivación, rediversificación, y esa diversificación, por ejemplo, tiene que ver con la educación, ¿no? De acuerdo. ¿No? Luego, la brecha de discapacidad, obviamente que también. Luego el tema también de primera infancia, ¿no? Que es terminar de cerrar eso, porque ¿no? Se está atendiendo un poco más, bastante más, 75% de los niños de 3 a 5 años hay que llegar a la universalización, ¿no? Que es un tema poco tocado, ¿no? Ese pero grupo sin embargo hay más consenso. Sí, es verdad. Hay sí, más es consenso, verdad. incluso público-privado. O sea, hay mucha consenso de que la primera infancia es básica. Es básica. ¿No? Y entonces se ha avanzado, pues, de que lo que eran 50%, primero eran 25%, luego 50% de 3 a 5 años, ahora estamos en 75%. Y avanzando. Entonces estamos avanzando. Terminar de cerrar esa brecha, y luego estamos viendo el tema de educación ambiental, que es otra transversal. Qué interesante. ¿No? Que es una cuestión fundamental, porque si estamos, pues, y ahí nos alineamos no con nada del otro mundo, nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Seguro? Que ellos plantean que hay con la viabilidad del planeta, Teresa. Entonces, la educación ambiental permite, pues, que la formación ciudadana incorpore esta dimensión ambiental. ¿No? La formación ciudadana no es solo en derechos y deberes, ¿no? Que también lo es en justicia, en ciudadanía, sino también es en sentirte parte de un conglomerado vivo del cual los niños son parte, ¿no? Entiendo. Entonces, eso es fundamental. Y otra cosa es que se requiere un diagnóstico que nadie tiene de cuántos son los niños que están siendo afectados por la contaminación ambiental. Así como hay niños que trabajan, que también hay. Sí. Hay muchos que están afectados. Hay niños con discapacidad, hay niños que son contaminados, hay que ver qué pasa con ellos, ellos no están ejerciendo su derecho a la educación en iguales condiciones. Entiendo. ¿No? O tienes que trasladar la escuela, o una afectación que incide en su desempeño escolar, además. Sí, ¿no? Entonces eso está siendo poco explorado todavía y estamos planteándolo también como una de las brechas, ¿no? Esa es la tercera medida, cerrar brechas, y por lo tanto enfoque de no discriminación en la escuela y todo eso, ¿no? Me quedan 2 minutos y todavía nos quedan puntos, así que vamos, Teresa. Ya, a ver, la inversión, pues, ¿no? Eso es lo que se sigue. Central. Central, ¿no? Si planteamos el 6% para el PBI, pero en 3 años, ¿no? Y luego ser posible incrementar esto. Ahora, una fórmula es eso, subir el PBI, pero la otra forma es recaudar más, mantenerte en el monto, digamos, pequeñito, pero hay más dinero que para repartir. Sí, pero digamos, nosotros planteamos que hay que llegar al 6. Sí, porque la inversión por alumno, que también es todavía muy baja. ¿Cuántos en el Perú? En el Perú más o menos se calculan, el ministerio dice $1,000, otros cálculos dicen $600, bueno, ya ponle $800. Pero en Chile, acá al costadito, está el triple, ¿no? Entonces, triple o doble o triple en Chile, Colombia, Argentina, digamos, por tener 3 países, por ¿no? Entonces, significa que el monto que tú estás invirtiendo por alumno no es suficiente, obviamente, porque si fuera suficiente la escuela no se estaría cayendo. En esa inversión, en esa canasta por alumno está todo, ¿no? Infraestructura, está todo. Pero no es suficiente, tienes que mejorar simultáneamente la gestión para que no se pierda eso. Pero así como hay el mito de que lo privado es mejor, también se construye el mito de que las provincias son malas, y no es necesariamente así, porque hay provincias que han gastado más que el Ministerio Central. No, pero bueno, Tacna y Moquegua son un ejemplo de ello, ¿no? Entonces hay que romper ese mito y decir, bueno, sí se puede mejorar la gestión. Por supuesto. Entonces, simultáneamente que se aumenta el presupuesto, se aumenta la gestión. Y luego, ¿de dónde sacan los tributos? ¿De dónde salen los recursos? Bueno, en primer lugar, de una redistribución que este ministro, sí hay que reconocerle, logró el 1%, pues, de aumento del PBI. Mira. Durante 20 años, donde ha habido crecimiento económico, el PBI de educación no se redistribuyó, así es. 2.7, 2.8, nada, dice, no se puede. Con 15 años de crecimiento continuo, Teresa. Nada. Entonces viene y dice, sí se puede, y lo logró, digamos, en 2 años de gestión, aumentar en 1%. Entonces significa que sí se puede aumentar un 1%
cada 2 años. Cada 2 años, Entonces, por lo tanto, perfecto. nosotros Así planteamos el 6% en Así 3 es, años. ok. Segundo, la cuestión de base tributaria, ¿no? Obviamente, tanto para esto como para salud, para las otras cosas que estamos planteando de fortalecer sobre todo lo que es inversión pública en recursos básicos como agua, ¿no? Gas y todo eso, necesitamos ampliar la base tributaria, obviamente con justicia tributaria. Seguro. Es decir, no vamos a Los que más elevar el IGB, que es lo que más. siempre Así se es. recurre para no afectar a los grandes selectivos, empresas, no. Se trata de que los que más ganan no perdonar paguen las famosas deudas mineras, las multas, ¿no? Que es una injusticia atroz, absoluta, ¿no? Recaudar eso, recuperar los recursos de la anticorrupción, a ver que devuelva pues Fujimori y su socio. Todo lo que se robaron, ¿no? De acuerdo. Y eso destinarlo a educación y salud, porque no solamente es educación, yo creo que yo soy de educación, pero obviamente educación y salud son básicos. Son básicos, pues. Entonces son cosas fundamentales, y educación es otro ámbito. Y seguridad, sumaría yo. Yo ahí en esos tres me cerraría en banda, digamos. Claro, sí. Teresa, me ganó el tiempo. Ya, no hay problema. Pero te propongo seguir conversando más adelante, Claro, si tú nos lo permites. Por supuesto, cuando quieras, Carlos. Yo les dije que era una invitada espectacular a la que queremos mucho y apreciamos. Teresa, muchísimas gracias. Teresa Tovar ha estado con nosotros conversando de los planes del Frente Amplio en relación a la educación. Nos vamos. Todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en la próxima edición de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes.